Yo sé que los otros flojos no quieren igual porque saben que el compañero José Carlos graba las clases, entonces tranquilo ellos, ¿no ven? Pero yo no tengo ningún problema si quiere comenzar. Y para mí mejor porque así vamos avanzando y después vemos qué vamos a hacer. Para hoy día les pedí que trabajaran en una tareita sobre muestreo de agua y de suelo. ¿Quién hizo algo? ¿Alguien de ustedes hizo? Le dije que era por nota. Nadie quiere ganar nada. Yo solo recogí los muestreos que dijo compuesto integrado del APA agua y solo pude alcanzar muestras de agua potable. Pues lo demás no logré encontrar sinceramente. Solo eran recomendaciones, no eran muestreos en sí. Un momento, por favor. Algo está pasando aquí. Un ratito, por favor. Creo que está muy fuerte mi volumen. A ver, compañero, ¿qué fue lo que hizo con el muestreo? Solamente saqué los tipos de muestreo que habla del APA agua. Si quieres lo mando al grupo, lo tengo en un Word. Es un poco largo en sí, pero el primer párrafo resume todo y lo demás habla de aplicación y consejos, nada más. Ya, a ver, escúchame. El APA, digamos, te explica sobre muestreo, las normas, cosas más que todo son las normas, ¿no? Entonces hay diferentes métodos de muestreo. Él te dice cómo vas a muestrear, qué tipo de muestreo hay. Lo que ustedes tienen que hacer es un trabajito, ¿sí? ¿En qué es el muestreo? Entonces describen el muestreo. ¿En qué consiste el muestreo? ¿Para qué sirve el muestreo? ¿Cuáles son los fines del muestreo? ¿Cómo se toma una, digamos, por ejemplo, le toca llegar a muestreo de agua y entonces van a ver, hay agua potable, agua industrial, agua superficial, agua profunda, dependiendo del tipo de muestreo. Entonces, ¿qué hay que hacer para tomar una muestra? Habrá que planificar el muestreo. Bueno, entonces, de todas maneras, ustedes no hicieron nada ya. Yo voy a tratar de voy a organizar una clasecita solo de muestreo, primero de agua, y voy a tratar de mostrarles un muestreo de suelo. Lamentablemente ahorita yo no tengo ¿cómo se llama? Una tablet para poder conectarla con mi máquina y ahí comenzar a batear y mostrarles más o menos. Pero de todas formas yo tengo ya preparado algo. Quería que ustedes mismos investiguen, porque una tareita, ¿no? Pero bueno, así es siempre. Normalmente es así. Bueno, compañero, vamos a empezar entonces. Pero si alguien tiene lo que hizo, me puede envíenmelo al WhatsApp. Al WhatsApp lo van a. Bueno, ¿quién hizo hasta ahora, digamos, en unos 10 minutos, ¿qué hora son ahorita? Hasta las 9 pueden enviarme lo que hicieron por el WhatsApp. ¿Ok? ¿Al privado? Al privado, por favor, al privado. Y me ponen su nombre, soy tanto, para que su trabajo que hicieron tenga su valoración por el sacrificio, ¿no es? Al privado. Entonces ya yo voy a considerar. De todas maneras, yo estoy comprometido, les voy a hacer una clasecita de muestreo, que aunque el muestreo tendría que verse en química analítica aplicada. De todas maneras, yo no tengo ningún problema. Yo he sido experto en tomar muestras. Yo era muestrador oficial de la universidad, cuando estaba en el UTALAP, con el ingeniero Mauro Flores, cuando comenzaron los servicios
Estaba muchacho también, unos cuantos, unos 26 años, 27 años. Y años que dejé de trabajar en Utalapu, que era jefe. Después fue mi jefe también, el ingeniero Mauro Flores, y trabajamos juntos. Entonces, hemos traído suelo, agua, agua potable, agua servida, agua doméstica, aguas grises, aguas negras. A ver, ¿qué quieren? Agua de río, menos de mar. Y suelo con fines agrícolas, suelo contaminado con petróleo, suelo, a ver qué más suelo. Lo que menos es suelo, porque después he muestreado este suelo con fines de explotación, como en el Mutum, ¿no? Entonces, tengo una experiencia no soy ningún teórico en cuestión de muestreo. Entonces voy a prepararle para el lunes, vamos a ver el muestreo, porque para mí es importante, porque los resultados de un análisis dependen del tipo de muestreo que sea. La muestra tiene que ser representativa. Hay algún compañero que está con su micrófono abierto. Bueno. Bueno, a ver. Trabajo de investigación. Es Elizabeth Cero Muñoz. ¿Está bien? Elizabeth me llegó. ¿Quién más? Solamente Elizabeth mandó. Ah. Luis Enrique, también me llegó de Luis Enrique. Enrique, ¿quién más? Solamente hay dos. Bueno, compañeros, empecemos entonces con la clase de hoy. Yo sé que no todos habrán escuchado hablar de cromatografía. No sé si alguien tiene algún concepto de cromatografía. Entonces, ahora vamos a ver por aquí. Marta también me habló, quiere mandarme su trabajo. Encontré. ¿Quién más? Aquí otro compañero. Dice John Wilmer Albino Apodaca también está. No sé quién es, aquí le mando mi trabajo, pero no me lo ha mandado. Ok. Valeria Peña dice, soy Valeria Peña. Ok. Espero que en el trabajo venga con su nombre.
Ya yo los voy a pasar en mi máquina. Bueno, compañeros, vamos a comenzar hablando de los principios de la cromatografía. Todo lo que vamos a ver hoy día es en términos generales. Vamos a hablar de la cromatografía, del principio, por eso de la cromatografía, del fundamento de la cromatografía y las diferentes formas de cromatografía que existen. Luego, a partir de, bueno, era de la próxima clase, pero la próxima clase espero dar muestreo, o en caso contrario, el muestreo lo dejo para el final. Pero para mí lo importante era el muestreo. Yo siempre comienzo el semestre hablando del muestreo. El muestreo para que tengamos idea de cómo se debe tomar una muestra para fines de investigación. Sí, porque todo lo que hagamos, si hacemos un análisis, desde el momento que tomamos una muestra, ya en el momento que miramos la muestra y tenemos la intención de saber qué es lo que tiene, ya estamos investigando. Aunque sea por curiosidad, se llama investigación. Entonces, nosotros, por las características de nuestra formación que ustedes están teniendo y lo que yo tengo, entonces, tal que veo una muestra, una fuente de agua, lo que sea, estoy pensando en su calidad. ¿Cierto? Entonces, ya estoy pensando en qué parámetros tendríamos que analizarla. Una de las cosas que quiero que ustedes deben manejar es la norma boliviana, la 512 del agua. No sé si ya la tienen. Ingel, la tengo en PDF, si quiere la puedo mandar al grupo. Por favor, mándenlo al grupo para que todos la tengamos. Esa norma, sí o sí, toda la vida la tienen que manejar. Otra norma que deben tener es la ley de medio ambiente, la 1333. Entonces ahí esa normita, para aquí una norma increíble. Si quieren hacer un proyecto, van a ver ustedes, por lo menos con fines de curiosidad tienen que tenerla. Entonces ahí van a ver también, hay una cápite, aparte, un capítulo específico para agua. Ahí la tengo por aquí, mi nombre. Entonces sería bueno también que la tengan. Pero ahorita lo que necesitamos es que ustedes manejen la 512, que la norma boliviana 512, porque en esa nos basamos para realizar los análisis y para saber la calidad del agua que estamos consumiendo. Bueno, compañeros, comenzamos. ¿Qué es la cromatografía? Entonces, todo lo que vemos en esta materia son métodos de análisis, ¿no es cierto? Este es un método de separación de mezcla en sus constituyentes individuales. Separación de mezcla de constituyentes individuales. Tiene dos finalidades, purificación y análisis. Bueno, si ustedes se fijan, todos los métodos que hemos visto hasta ahora, hacemos un análisis. Siempre estamos basándonos en la luz, una radiación electromagnética. ¿No? Entonces, porque normalmente cuando hablamos de luz, nos relacionamos con la luz visible, que está entre 350 a 750, 800 nanómetros. Es el rango de luz que podemos ver. Pero si hablamos de radiación electromagnética, son luces de diferentes longitudes de onda. Entonces, ya sabemos que la cromatografía es un método de separación en sus constituyentes individuales. ¿Por qué se llama cromatografía? Cromatografía de la palabra griega cromatos y grafos. Cromatos significa color y grafo escritura. Entonces, es la escritura del color. ¿No es cierto? Entonces, Miguel Twist, botánico ruso, en 1906 realizó la primera cromatografía en columna. Entonces, no se olviden de la cromatografía en columna. ¿En qué consiste la cromatografía en columna? Este es una columna parecida a una bureta, solo que más anchita. Tiene un relleno, una carga acá. Tiene un sistema con filtración y retención en el extremo. Tiene una llave
Entonces, esto se llena con un relleno, que es inerte. Tomamos en cuenta que en la cromatografía no hay reacción química. Solo dijimos que hay una separación. Dijimos que hay una separación de mezclas en sus constituyentes individuales. Entonces acá tenemos un medio que va a retener el paso del petróleo y va a ir pasando, en este caso vamos a analizar el petróleo, perdón, tenemos, me confundí, tenemos un medio, aquí estacionario que tiene un relleno de sulfato de calcio, vamos a tener otro medio que vamos a ir agregando y él va a ir pasando y vamos a tener una mezcla que es el objeto de nuestro análisis, que con el tiempo, al paso del éter de petróleo, va a ir sufriendo una separación. ¿No es cierto? Esta separación va a ir, como dice su nombre, separación, va a ir separando a sus compuestos o constituyentes de la mezcla de acuerdo a la velocidad, a una velocidad de la entrada de esta sustancia, que lo va a ir separando de alguna u otra manera. Algunas sustancias van a tener afinidad con él y se van a ir disolviendo en él y van a ir avanzando más rápido, y otros que van a tener un poco más de afinidad con este sulfato, este relleno acá, que van a ir reteniendo. Y al final, con el tiempo, van a ir separándose en sus diferentes constituyentes. Después podemos tomar independientemente cada uno de los compuestos y tenemos una separación de los componentes de esta mezcla. Entonces, inicio la cromatografía. Es una técnica, como dijimos, de separación. De separación basada en las diferentes velocidades con que se mueven los solutos a través de un medio estacionario mediante el flujo en un disolvente llamado eluyente o fase móvil. Bueno. Aquí una fase de un sulfato de calcio, en este caso, que no se mueve, es la fase estacionaria. No pasa nada. Hay otra fase que se va a mover, en este caso el éter de petróleo, que va a pasar, este éter no reacciona con la fase estacionaria ni reacciona con la mezcla. Solo hace de vehículo para que algunos componentes de esta mezcla que tienen afinidad con esta fase se muevan más rápidamente como el amarillo. Y otros que tienen mayor afinidad por la fase estacionaria se vayan reteniendo, como que se vayan atorando, pero igual tienen que ir viajando esto a mayor velocidad y esto a menor y esto a mayor velocidad. Entonces hay una fase estacionaria, una fase móvil, hay una muestra. Esta fase móvil también es el eluyente. Esta fase o mezcla, esta parte o mezcla es también el soluto. Bueno, Runge, químico alemán, describió el proceso de separación que actualmente se conoce como cromatografía de papel. Después de que terminemos esta clase, las próximas vamos a analizar una por una las cromatografías independientemente. En este caso, la cromatografía de papel es la siguiente que sigue. El ruso Mikhail Klin a él le corresponde el haber establecido la ventaja de la cromatografía y la adopción parcial de la terminología. También fue quien sentó las bases de los principales procedimientos experimentales relativos a esta técnica. A pesar de que el método cromatográfico prometía simplificar la separación de sustancias de mezclas complejas, no fue sino hasta fines de la década de los 30 y los principios de los 40 cuando se empezó a desarrollar la técnica teniendo este método diversas aplicaciones. Como ven, es relativamente nuevo, ¿no? La única sustancia que no pueden ser examinadas por cromatografía son las insolubles.
y aquella que se descompone con el solvente o con la fase estacionaria. Bueno, entonces no vamos a poder separar las mezclas o sustancias que pueden reaccionar con la fase móvil o con la fase estacionaria. ¿Cuál es el concepto de la cromatografía? Entonces, como dijimos, es una técnica de separación extraordinariamente versátil que presenta distintas variantes. En toda separación cromatográfica hay dos fases. Pueden ser sólida, líquida o gas. Entonces, las dos fases, ya sea la móvil y la estacionaria, pueden ser sólida, líquida o gas. Solo que la estacionaria no puede ser gas. Una móvil y otra estacionaria que se mueven una con respecto de la otra, manteniendo un contacto íntimo. Entonces tiene que haber una fase estacionaria y una móvil, y sí o sí tienen que tener contacto entre ambas fases. Estamos hablando del mecanismo de la cromatografía. La muestra se introduce en la fase móvil y los componentes de la muestra se distribuyen entre la fase estacionaria y la fase móvil. Los componentes de la mezcla a separar invierten un tiempo diferente en recorrer cada una de las fases, con lo que se produce la separación. Si un componente está la mayor parte del tiempo en la fase móvil, el producto se mueve rápidamente. Mientras que si se encuentra la mayor parte en la fase estacionaria, el producto queda retenido y su salida es mucho más lenta. Como consecuencia de las distintas movilidades, los componentes de la muestra se separan en bandas o zonas discretas que pueden analizarse cualitativa o cuantitativamente. Todo lo que dijimos, estamos hablando de... Estamos hablando de que hay una fase móvil, una fase estacionaria, hay una muestra que se agrega en la fase móvil, generalmente acá. Entonces esto hay un flujo constante, primero tiene que haber un flujo constante y después recién está homogenizada, toda húmeda, y recién echamos la muestra. Y parte de esta va a tener afinidad con la fase móvil y otra parte por la fase estacionaria. Entonces la que tenga afinidad con la fase móvil va a salir más rápidamente, y la que tenga afinidad con la fase estacionaria es la que se va a retener nada más, porque igual tiene que salir, sin que se produzca ninguna reacción, y por eso es que la separa. Una vez lo tenemos, los elementos identificados o separados, podemos identificar por cualquier método. Ok. ¿Cuáles son los métodos cromatográficos? Los simples y los compuestos. Simples o instrumentales, perdón. Entonces, los métodos simples, la cromatografía simple, son papel, placa, columna. Los instrumentales, gases y líquidos. Entonces, vamos a ver cromatografía de papel, de placa, de columna, cromatografía de gases, cromatografía de líquido. Independientemente, uno a uno cada uno de ellos. Hay un compañerito que está con su cámara abierta, perdón, con su micrófono. Elementos básicos de la cromatografía. Como ya dijimos, el método cromatográfico, la cromatografía tiene dos fases, una estacionaria y una líquida. La fase estacionaria es la fija y la fase móvil se desplaza. La fija puede ser sólida, sílica gel, alumina, sulfato de calcio, como tenemos otro elemento, puede ser un compuesto, puede ser un relleno también, o puede ser líquida. Entonces, medio incoherente que tengamos una fase estacionaria líquida, ¿no es cierto? Esa fase estacionaria, por ejemplo, puede ser líquida, pero dicen que se va a retener esa fase estacionaria. Tienen que retenerse se llama un relleno donde esta fase líquida va a cubrir todo el relleno y se va a adherir
al relleno. Esta fase líquida, este líquido que va a ser, que es la parte estacionaria. Entonces se queda y no pasa por la columna. La fase móvil es la que se desplaza. Entonces, como sabemos, la fase móvil es que se mueve, que se desplaza. Entonces, puede ser líquida o puede ser gaseosa. Si es líquida, puede ser solventes polares, no polares y mixtos. Y si es gaseosa, puede ser un gas inerte, nitrógeno, helio, coma, nitrógeno, etc. La separación de los componentes. ¿Cómo se produce la separación de los componentes? Aquí tenemos una columna cromatográfica. Entonces, vamos a estudiar por dentro. Bueno, esta columna, este pedacito corresponde a una fracción de esta columna. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, inicialmente, agregamos, está circulando esta columna, en este caso va a ser nuestra fase estacionaria. Y vamos a agregar, por aquí va a circular la fase móvil. Entonces, en la fase móvil vamos a aplicar, igual que una inyección, algunas que tienen un lugar específico para depositar la muestra, con una jeringa especial, se coloca la muestra y inicialmente usted tiene, cuando inyecta, tiene ya la muestra. Entonces, como está circulando la fase móvil, inmediatamente comienza a circular también, a moverse la muestra. Como le dije, algunas partículas o algunos compuestos de la muestra tienen afinidad con la fase móvil y ya inmediatamente van a comenzar a moverse. Entonces, al agregar la fase móvil, la muestra va a comenzar a viajar, a moverse. Entonces, en la medida que se va moviendo, ya comienza a haber, bueno, una migración. Luego comienzan a acomodarse todas las partículas de la muestra que son afines o son iguales y comienzan a hacer su viaje de separación o elusión. Entonces, esto es, en términos generales, cómo se separan los compuestos los componentes de una muestra en una columna cromatográfica. ¿Qué es el proceso de separación cromatográfica? Es la distribución de los constituyentes, una mezcla entre la fase estacionaria y la fase móvil. No es nada más la separación. Es la distribución de los constituyentes de una mezcla en la fase estacionaria y en la fase móvil. Inicialmente tenemos la fase móvil. La fase móvil, hay un flujo constante. No es que le echamos y lo dejamos, él va a seguir fluyendo. Entonces, agregamos la muestra y en la medida que va pasando, comienza a viajar una más rápida que otra y comienzan a agruparse y a separarse. ¿Por qué se separan las sustancias? Algunas sustancias son retenidas, como dijimos, más fuertemente en la fase estacionaria. ¿Por qué son retenidas más fuerte en la fase estacionaria? Por su mayor polaridad, lo que favorece su absorción en dicha fase. Y la menor solubilidad en la fase móvil. Entonces, hay algunos componentes de la muestra que tienen mayor afinidad por la fase estacionaria, por la columna, en este caso, la columnita o por relleno. Entonces, tienen, pues, algunas sustancias son retenidas más fuertemente en la fase estacionaria. Por algún mecanismo o por algún motivo, estas se atraen más a la fase estacionaria. Entonces, su mayor polaridad, lo que favorece su absorción en dicha fase. Si son, qué sé yo, tienen polaridad, digamos, y como tienen carga, quiere decir, puede ser que se atraigan con la fase estacionaria y entonces se frenan un poquito más y se retienen. Y como esto, no, entonces estamos primero hablando por qué son sustancias, por qué son atraídas por la fase estacionaria, ¿no? Por su mayor polaridad, lo que favorece su absorción en dicha fase, y la menor solubilidad. Si son menos solubles, quiere decir que no se van a ir en la fase móvil, ¿no? La otra es otras sustancias son menos retenidas debido a que
su menor polaridad. Si no tienen polaridad, van a pasar de largo, lo que disminuye su capacidad de absorción en la fase estacionaria y su mayor solubilidad en la fase móvil. Entonces, esta se va a disolver en la fase móvil y se va a ir rápido, va a salir. Unas se retienen, otras pasan más rápido. Bueno, clasificación de la cromatografía. Bueno, la cromatografía, como dijimos que es una técnica analítica, se clasifica de acuerdo a sus mecanismos de separación en cromatografía de reparto, absorción, exclusión, intercambio iónico y cromatografía de afinidad. Ya sabemos que es una técnica de separación. La cromatografía es una técnica de separación. Entonces, si es una técnica de separación, vamos a tener cromatografía de reparto. Cada una tiene sus características de absorción, de exclusión, de intercambio iónico y cromatografía de afinidad. La cromatografía de reparto. Entonces, es una fase estacionaria líquida. La cromatografía de reparto tiene una fase estacionaria que es líquida, que forma una fina película sobre la superficie de un soporte sólido. Entonces estamos hablando que de la fase estacionaria dijimos que puede ser sólida y que puede ser líquida. No puede ser gas porque no hay en qué se detenga, ¿no es cierto? Entonces la fase estacionaria puede ser líquida o puede ser gas. En este caso, en la cromatografía de reparto, la fase estacionaria es líquida, que se forma una película sobre una superficie de un soporte sólido. Es como que tengamos, qué sé yo, puede ser el soporte sólido, puede ser un carbonato, puede ser un sulfato, algo que no reaccione con la fase móvil. Entonces, que solamente sirve de soporte. Entonces, la fase estacionaria va a ir sobre el soporte, se va a impregnar sobre el soporte y se va a quedar ahí. No va a fluir más. Y el soluto está en equilibrio entre el líquido estacionario y la fase móvil. Entonces, estamos hablando del soluto, lo que queremos analizar o queremos separar. Está en equilibrio entre el líquido estacionario y la fase móvil. El líquido estacionario es la fase estacionaria y la fase móvil es el que va a llevar la muestra, va a pasar por intermedio de la fase estacionaria. La fase móvil puede ser un líquido o un gas según sea el caso de la cromatografía. Entonces, la cromatografía de reparto, la fase estacionaria es un líquido. Y la fase móvil puede ser un líquido y puede ser un gas. En caso de la cromatografía sea, en caso de que la cromatografía sea líquido-líquido, entonces la fase móvil será un líquido o de un gas, en cuyo caso la cromatografía gas, perdón, aquí dice cuando, en caso de que la cromatografía sea líquido-líquido, la fase móvil será un líquido. La cromatografía entonces, la cromatografía líquido-líquido, la CLL, sabemos que la fase estacionaria es un líquido y la fase móvil entonces es un líquido. En el caso de la cromatografía, en el caso de que la fase móvil sea un gas, entonces la cromatografía va a ser gas líquido. ¿Está bien? Entonces acá la cromatografía de reparto puede ser líquido-líquido o puede ser cromatografía gas líquido. Solo que la fase estacionaria es un líquido. Cromatografía de reparto, seguimos. Entonces, ¿en qué consiste? El soluto se disuelve en la fase móvil.
con que está recubierta en soporte. Como dijimos, no puede ser una solución, no puede ser un líquido de la fase estacionaria que esté en nada, digamos, y uno pase después a la fase móvil. La fase estacionaria, como es un líquido, impregna, por ejemplo, el soporte, ¿no? Esto lo quiere decir, digamos, este es un soporte, este es el líquido, esta es la fase estacionaria, pero se va por encimita y se queda ahí prendida solamente, adherida sobre el soporte. Entonces la fase móvil va a pasar por encima, por acá, y estos puntitos azules que son el soluto o la muestra va a ir de acuerdo a su afinidad. Unos se van a retener y se van a ir atorando, como se dice, y otros van a pasar más rápido, porque tiene afinidad con la fase móvil. Entonces, como dijimos, la cromatografía de reparto o partición puede ser líquido o líquido gas. A ver, la fase estacionaria es un líquido sostenido o absorbido en un sólido inerte, eso fue lo que establecimos al comienzo, y la fase móvil puede ser un líquido o puede ser un gas. Ya, entonces puede ser líquido, cromatografía, líquido, cromatografía, líquido, gas. Los dos líquidos de la fase deben ser invisibles entre sí. Vamos, quiero pasar un poquito para... Y dice que en caso de que la cromatografía sea líquido, la fase móvil será un líquido. Y si es líquido gas o gas líquido, la fase móvil es un gas. Entonces aquí la fase móvil es un líquido y la fase móvil es un gas, líquido y gas. Bueno, estamos hablando de la cromatografía de reparto, ¿no es cierto? Cromatografía, líquido, gas. Líquido y líquido gas. Bueno, ahora veamos la cromatografía de reparto, perdón. Estamos de absorción. Entonces, uso una fase estacionaria sólida. Entonces, la fase estacionaria de la absorción es un sólido. Y la fase móvil puede ser también, puede ser un líquido y puede ser un gas. ¿No es cierto? Si la cromatografía de absorción, la fase estacionaria es un sólido, entonces va a ser cromatografía sólido líquido. Y si la fase móvil es un gas, la cromatografía va a ser sólido gas. Solo que en la anterior, si se acuerdan, la fase estacionaria era un líquido, entonces la cromatografía era líquido o líquido gas. Acá, como la fase estacionaria es un sólido, la cromatografía va a ser sólido líquido o sólido gas. El soluto se absorbe sobre la superficie de las partículas sólidas. En este caso ya es sólida, la separación se explica con la deserción de sustancias contenidas en la fase móvil sobre un sólido estacionario. Pueden ser distintas, o pueden ser sistemas líquido sólido o gas sólido. ¿No es cierto? Fíjense que la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil puede ser líquido o puede ser gas. En cualquier fenómeno de absorción influyen tres variables, que son el absorbente, el eluyente y el soluto. El absorbente es la fase estacionaria, el eluyente es la fase móvil, la que va a hacer que se vayan separando, y el soluto es la muestra, ¿no es cierto?, los componentes de la muestra que queremos separar. Cromatografía de absorción, el término de absorción en el contexto cromatográfico se refiere a interacciones débiles. Entonces, cuando hablamos de absorción, estamos hablando de interacciones débiles.
A ver, quiero hacer una pregunta. Cuando hablamos de absorción con D, ¿a qué nos referimos? ¿A que se adhiere? A que se adhiere, porque viene de la palabra, pues no. ¿Pero qué significa adherirse? Sí, pero que no se mezcla con todo el seno, podría decirse. Ya. Y si digo absorción con B, Es que se mezcla completamente o lo absorbe completamente, algo así. Completamente traspasa en sí lo que es la pared de división. ya. Hay un concepto que tenemos que tener bien claro, tenemos que analizarlo. Cuando hay absorción con D solamente es, como dijo José Carlos, adherencia. Se adhiere, o sea, se pega nomás, ¿no ve? Pero cuando hablamos de absorción con B, de una u otra forma, otra manera, hay una reacción. El otro en absorción con D hay una separación solamente, pero sin que haya reacción. Una atracción así física, se adhiere por encimita. Como el caso de una esponja. Y se adhiere, entonces absorbe el agua, después la aprieta y se sale otra vez. Pero sigue saliendo exactamente agua, suponiendo que la esponja está bien limpia, ¿no? Y si hay absorción con B, entonces ya hay una separación. Bueno, vamos a hablar, como dijimos, que no hay reacción en la cromatografía. En este caso, digamos, tenemos una fase entre la muestra, algo se va a adherir y algo sobre el sólido, ¿cierto? Entonces va a salir y se va a ir reteniendo. Como en el caso este, fíjense ustedes que se van adheriendo, de alguna forma se van haciendo atrapadas, y luego, pero con el flujo sí o sí tienen que salirse, no se van a quedar para toda la vida. Por un mecanismo la vamos a separar. Seguimos con la absorción. La cromatografía líquido-sólido, ya sabemos que la fase estacionaria en absorción es sólida, entonces, y la fase móvil puede ser líquido, puede ser gas. Si hablamos de la fase estacionaria suele ser un gel de sílice, puede ser una lúmina, puede ser un carbón activado y poliamida. Ustedes se acuerdan que al comienzo en la columna, en la parte de abajo tenía como algo que atora para que no se vaya, no se pase todo, no es como una bureta, ¿no es cierto? Tiene una calle, pero ahí tiene que tener como un filtro. Tiene un filtro en la fase al final y recién viene la fase estacionaria, que puede ser un relleno o puede ser un sólido. Algunas veces al aplicar alúmina pueden ocurrir cambios químicos, es decir, quimiosorción durante el paso del soluto por la fase estacionaria. Entonces, pues uno tiene que elegir la fase estacionaria de tal forma que no reaccione ni con la fase móvil ni con la muestra. Cuando hablamos de cromatografía de gas sólido, los absorbentes más usados son alúmina de gel, de sílice, carbón activado y mallas moleculares. Se realizan en columna, todas se realizan en columna. El material que sea utilizado como absorbente debe presentar una estructura rígida, tamaño uniforme y ser químicamente inerte. ¿Ok? Entonces vamos a tener una fase estacionaria y una fase móvil. Un momentico, por favor. Ya, gracias. Aquí tengo gente trabajando en mi casa. Bueno, seguimos. Bueno, ahora viene la cromatografía de exclusión. Si hacemos un pequeño recuerdo de la cromatografía de reparto, la fase estacionaria era líquida. La cromatografía de absorción, la fase estacionaria era sólida. Ahora veamos la cromatografía de exclusión. La exclusión
está basada en los diferentes volúmenes moleculares de los solutos. Estamos hablando de volúmenes moleculares de los solutos. El tiempo de elusión es proporcional al peso molecular de los mismos, lo que provoca ser no usada como con compuestos de alto peso molecular. Entonces, esta cromatografía se basa en los volúmenes moleculares. Y ya sabemos de entrada que no funciona para compuestos de alto peso molecular. Principalmente en este proceso se emplean geles no iónicos de partículas uniformes y porosos como fase estacionaria. Entonces la fase estacionaria es un gel. ¿Está bien? Entonces, ya los anteriores eran fase estacionaria sólido, y en este caso la fase estacionaria es un gel. Entonces, también se llama filtración por gel o de permeación por gel. La cromatografía de exclusión. También vamos a ver una cromatografía después, un tema específico de cromatografía de exclusión por gel. Separa moléculas por su tamaño. Las moléculas grandes pasan más rápido que las pequeñas. No hay una interacción entre la fase estacionaria y el soluto, sino que la fase móvil pasa a través de un gel poroso. Los poros pequeños dejan pasar a las moléculas grandes y las moléculas pequeñas tardan más tiempo en pasar a través de la columna. ¿Por qué creen ustedes que puede ocurrir este fenómeno? Porque normalmente si nosotros nos ponemos a pensar en una filtración, si ponemos un filtro, puede ser un filtro, cuando hablamos de filtro nosotros estamos pensando en un papel filtro, porque eso es lo que hacemos en el laboratorio. Pero puede ser que en vez de papel pongamos una arena. Ustedes saben que los sistemas tal vez con el ingeniero Peraza ya pasaron, los sistemas de filtración de agua, por ejemplo, de agua, ya sea por fines de consumo humano y la fuente es superficial, o si es profunda, digamos, una agua que sale de la tierra, que se llama ¿cómo se llama ese sistema? Sistema de agua que emerge del suelo sin necesidad de presión. Entonces es lo que ocurre, sale por nivel freático. Entonces es que esas aguas que salen, digamos, en los cerros, que se ve que está fluyendo y no está lloviendo. Entonces eso es por la presión del nivel freático. Entonces salen esas agüitas, entonces uno aprovecha eso, lo canaliza y lleva, digamos, para consumo humano. No necesariamente a una población. Entonces hay que filtrar. Entonces ya no vamos a poner un filtro, no vamos a poner un papel filtro para filtrarlo, por ejemplo. Entonces hay unos sistemas que, por ejemplo, es un filtro de arena. Ese filtro de arena, primero viene, hay que quitar las partículas más grandes, que serían unas piedras, después viene un ripio, después viene una arena, ¿cómo se llama la arena que utilizan los albañiles? Arenilla, después viene una arena fina, y después recién pasa el agua al sistema, y después le hacemos un sistema de tratamiento. Ya puede ser, digamos, si tiene olor, le vamos a hacer un filtro de carbón, qué sé yo, o si tiene color, y después vamos a pasar entonces a un filtro ya a una purificación. Era física, una purificación química, matar los bichos, digamos, no, matar microorganismos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de filtración, dice, separa por su tamaño, y normalmente nosotros cuando hablamos de filtración decimos, el más grande tiene que atorarse. Ese es el concepto, con una filtración cualquiera. En este caso no, las partículas más grandes, estamos hablando de partículas grandes, pues no estamos hablando de partículas groseras, ¿no es cierto? Entonces las partículas más grandes son moleculares, van a pasar a través de las intersecciones de la fase estacionaria y van a salir más rápido porque no tienen ninguna afinidad con la fase estacionaria. Pasan más rápido las grandes. Y las chicas, que tienen mayor afinidad, van a meterse entre los poros o entre el filtro de gel y ahí se van a retener, se van a ir reteniendo, no es que se van a quedar toda la vida. Como va a pasar la fase móvil igualito, las va a sacar
pero van a tardar más tiempo en salir. Por eso es que con esta filtración por gel o esta cromatografía de exclusión, las más grandes, las moléculas más grandes son las que viajan primero. Entonces aquí, según una esquemita, vemos que entonces tenemos, y este sería el filtro, o sea, la fase estacionaria. Entonces las más grandes son las que pasan y las más chiquitas van a quedar dentro de la estructura. Dice, se excluyen las moléculas grandes, o sea, pasan. Fíjense ustedes que las chicas se van quedando y las grandes son las que pasan con mayor facilidad. Ahora vemos la cromatografía de exclusión de intercambio iónico, perdón. En este tipo de cromatografía existen, como dice iónico, estamos hablando de ion, quiere decir que tiene una carga, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cromatografía existen aniones como el sulfito o cationes como los orgánicos y iones covalentes. Iones covalentes unidos a la fase estacionaria sólida, que ordinariamente es una resina. Como es la fase estacionaria de una resina, entonces estos iones pueden ser atraídos como un imán, con una fuerza que no es, como son enlaces covalentes, no es tan fuerte. Entonces, lo retiene, tiene una fuerza necesaria para retenerlo de tal forma que hace que se separen. Los iones en disolución de cargas opuestas son atraídos a la fase estacionaria por fuerzas electrostáticas. La fase móvil es un líquido. Aquí es solo un líquido, no hay gas. Estamos hablando de la fase de la cromatografía de intercambio, ¿no? Y la fase estacionaria es sólida, ¿cierto? Entonces la fase estacionaria en la cromatografía de intercambio iónico, la fase estacionaria es un sólido, ¿cierto? Y la fase móvil es un líquido. Solo que en este caso se separan porque son atraídos. La fase estacionaria puede ser generalmente una resina que tiene una pequeña polaridad. Entonces, los aniones móviles, ahora sí, los aniones están yendo en la fase móvil. Entonces, la fase estacionaria es catiónica, por eso hay resinas catiónicas y hay resinas aniónicas. Entonces, los aniones móviles permanecen cerca de los cationes que están covalentemente unidos a la fase estacionaria, ¿no? Entonces, los aniones que se van a atraer por la fase estacionaria que es catiónica. Entonces, la resina catónica solo fija aniones. Es una atracción electrovalente, ¿no es cierto? Por eso es intercambio iónico. Y la cromatografía por afinidad es la más selectiva, emplea interacciones de moléculas de un soluto en particular y una segunda molécula que está unida covalentemente, inmovilizada a la fase estacionaria. Entonces, la fase estacionaria, dijimos que era un sólido que tiene una carga covalente, ¿no es cierto? La molécula inmovilizada podría ser un anticuerpo unido a una proteína determinada. Solo las proteínas que reaccionan con el anticuerpo se fijan en la columna. Entonces, todas las demás moléculas se eliminan y las que son atraídas son las que se retienen. Una clase específica de moléculas se unen a la fase estacionaria. ¿Cuáles son los disolventes? Los disolventes que generalmente se utilizan. Entonces hemos visto de reparto, de absorción, cromatografía de reparto, de absorción, de exclusión, de intercambio iónico y cromatografía de afinidad. Estoy haciendo un resumencito. La cromatografía de reparto, ustedes saben que la fase estacionaria
la fase estacionaria, y comenzamos con el reparto, es un líquido, y la fase móvil puede ser un líquido y puede ser un gas. Entonces hay la cromatografía de reparto, la líquido-líquido y líquido-gas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que sea un líquido? El líquido, la fase estacionaria, se adhiere a un relleno. Y la cromatografía de absorción, la fase estacionaria, es un sólido. Y la fase móvil puede ser líquido y puede ser gas. Entonces la cromatografía puede ser sólido-líquido y puede ser sólido-gas. ¿No es cierto? Ya, y la otra viene la cromatografía de exclusión. Ya dijimos que la fase estacionaria es un gel y donde separamos las moléculas más grandes son las que salen primero y las más chicas son las que se retienen. Después viene el intercambio iónico. Hablamos de la cromatografía de intercambio iónico. Vimos que en esta cromatografía la fase estacionaria es un sólido, que puede ser una resina, y la fase líquida, la fase móvil es un líquido. Entonces, la muestra viene en líquido y esta puede ser separada porque tiene una cierta carga y es separada. Entonces, se separa porque la resina puede ser iónica o puede ser catiónica, dependiendo de lo que necesitemos separar. Y la cromatografía por afinidad son las que están unidas covalentemente, son las que se atraen covalentemente por la fase estacionaria. Emplea interacciones moleculares, ¿no es cierto?, del soluto. Entonces, puede ser atraída, hay una atracción, una afinidad electrónica, y entonces por eso es que se separa. Es más exclusiva, ¿no es cierto? Es para separar compuestos orgánicos como proteínas, anticuerpos. Bueno, hablamos ahora de los disolventes utilizados. Entonces, de acuerdo a la flecha, el más utilizado, o sea, el más polar que está en la parte superior es el pentano, ciclohexano, dioxano, benceno, éter etílico, cloroformo, cloruro de metilo, acetona, etanol, metanol y agua. Estos son los disolventes más utilizados de acuerdo a su polaridad. Aspectos físicos de la cromatografía. Vamos a hablar un poquito en términos generales, como le dije al comienzo de la clase, la velocidad del lineal del flujo. La velocidad lineal del flujo nos dice cuántos centímetros recorre el disolvente dentro de la columna en un minuto. Entonces esa es la velocidad lineal en los centímetros que recorre el disolvente dentro de la columna en un minuto. El cromatograma es el gráfico que representa las respuestas del detector en función del tiempo de dilución. El cromatograma nos hace una representación gráfica de cómo se está separando el compuesto dentro de la cromatografía o del cromatógrafo. Entonces, dijimos que la velocidad lineal era el tiempo que tarda en recorrer el disolvente dentro de la columna. El cromatograma es el gráfico o que representa la respuesta al detector. Y el tiempo de retención TR de un componente es el tiempo necesario después de la inyección de una mezcla en la columna hasta que este componente llegue al detector. El volumen de retención de la fase móvil necesario para eludir un soluto determinado de la columna. Entonces, el volumen de retención es el volumen necesario para
poder separar el soluto, o la muestra, o los componentes de la muestra. El eluyente es el fluido que entra por la columna, que entra y sale de una columna. El eluato es el fluido que sale por el extremo de la columna. Entonces el eluyente, el que entra, y el eluato, el que sale. O el fluyente también. El coeficiente de reparto o partición, si es K, es la constante de la reacción. Solubilidad de entrada de la fase 1 y la solubilidad en la fase 2. En la relación. Aspecto físico, coeficiente de distribución se define como el coeficiente de la concentración total de la fase 2 sobre la concentración total de la fase 1. En general, los cocientes de repartición y distribución se asocian a la fuerza de retención de los diferentes componentes solutos por la fase estacionaria. Todos estos datos están establecidos y nosotros tenemos que conocerlos para poder determinar qué tipo de columna y qué tipo de fase móvil vamos a utilizar. El coeficiente de difusión mide la velocidad a que se mueve al azar una sustancia desde una región de mayor concentración a otra de menor concentración. Entonces, es la velocidad de avance de la muestra. ¿No es cierto? Porque cada vez como se va a ir, la muestra se va a ir descomponiendo, va a ser cada vez menos concentrada, pero igual tiene una velocidad en la que tiene que pasar desde que ingresa hasta que sale. Altura del plato es la constante de proporcionalidad entre la variante sigma de la banda y la distancia que ha recorrido. Cuanto más pequeña es la altura de un plato, más estrecha es la banda. Ver. La eficacia de la separación diferencia del tiempo de elusión de los respectivos picos. Cuanto más distantes sean, mejor. Cuando veamos nuestro cromatograma, mientras más distancia hay de un pico a otro, es mejor. Quiere decir que estamos utilizando la fase móvil adecuada. Y mientras más anchura del pico sea más pequeña, cuando la anchura del pico, cuanto más ancha sea los picos, peor la separación. O sea, mientras más ancha sea el pico, entonces hay menos separación. Y si hay un pico alto, entonces, estamos utilizando la fase móvil adecuada. Entonces, fíjense ustedes que aquí en este gráfico tenemos una señal. Primero tenemos la muestra, y esa muestra contiene los compuestos, pero en la medida que vamos separando, que va pasando el tiempo, esta es digamos, una respuesta de una resolución al 0,5, esta es al 0,75. Fíjense ustedes que se va a separar, ya la muestra va separando sus componentes. A 1 y a 1,5, fíjense ustedes que ya están totalmente separados. Entonces, mientras más chico sea este pico, mientras más alto y más chico sea, mejor. Mientras más ancho, menos respuesta adecuada del cromatograma. Todo, como si ustedes se fijen, está en función del tiempo. El tiempo que tarda de la entrada a la salida de la columna. Cromatografía líquida. Bueno, ahora vamos a hablar, si ustedes se acuerdan, hablamos de cromatografía. Hablamos de la cromatografía de reparto, hablamos de la cromatografía de absorción, de exclusión, de intercambio iónico y cromatografía de afinidad. Vimos que, otra vez repito, vimos que la cromatografía de reparto, la fase estacionaria es un líquido, la cromatografía de absorción, la fase estacionaria es un sólido, pero ambas pueden ser la fase móvil líquido-gas, la parte de la cromatografía de exclusión era un gel, la fase estacionaria, o filtración por gel que se llama. Después la fase de intercambio iónico, la fase estacionaria es un sólido, una resina,
y la fase móvil es un líquido, pero la resina tiene que ser una resina iónica, de acuerdo a lo que necesitamos, iónica o catiónica, y por afinidad, que era una interacción molecular, una separación de la molécula de alguna proteína y demás cosas. Entonces, ahora vamos a hablar de la cromatografía, lo último que es la cromatografía líquida y la cromatografía de líquida y de gaseosa. Entonces, vamos a hablar de la cromatografía líquida, ¿no es cierto? Entonces, de entrada vamos a saber que hay cromatógrafo líquido, cromatógrafo de gas. Entonces, cuando hablamos de cromatografía líquida, también estamos hablando de la cromatografía de alta eficiencia. Cuando hablamos de la cromatografía de alta eficiencia, estamos hablando de los HPLC. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los HPLC. Es cromatografía líquida, P performance y H high alto, ¿no? Entonces, cromatografía líquida de alta performance o de alta eficiencia, HPLC. Y cuando hablamos de una cromatografía líquida, estamos hablando de que la fase móvil es un líquido. En ambos estamos hablando de cromatografía líquida. Entonces, la fase estacionaria móvil, por favor, sí o sí es líquida. Entonces, la fase móvil es líquida a alta presión. Una cromatografía líquida puede ser a alta presión cuando tenemos un tanque, vamos a ver, y le da la presión para la fase móvil. De alta eficiencia tenemos, aparte del tanque, tenemos una bomba que da mayor presión, de alta eficiencia. Entonces, la fase estacionaria es sólido en columna de un diámetro entre 3 a 10 micras. Fíjense el diámetro que estamos hablando ya de la columna, de 3 a 10 micras. ¿Cuántas micras hay en un centímetro? Ay, no escucho. Un metro tiene 10 a la menos 6 micras. ¿No ves? Entonces, un centímetro estamos hablando de 10 micras, ¿no? A ver. No. 10 milímetros. 10. Entonces, estamos hablando de un milímetro, ¿cierto? Fíjense ustedes, 10 micras es un milímetro, estamos hablando menos de un milímetro. Entonces, fase estacionaria es sólido en columna de un diámetro de 3 a 10 micras. Fíjense la columna ya. Ya no pensemos en la columna como una bureta, sino ya pensemos en un tubo muy pequeño. El analítico, dijimos, el analito, o sea, el compuesto de análisis es un líquido. La cromatografía, entonces, líquida, la fase móvil es un líquido, la fase estacionaria es un sólido y el analito tiene que ser líquido. O quiere decir que lo tengamos en líquido. Bueno, vamos a ver entonces aquí en términos generales, sí, en términos generales, como lo dije, en forma esquemática, tenemos un flujo que está ascendiendo, que es el flujo del sentido de la fase móvil. Entonces, agregamos la muestra que está compuesta por dos elementos, A y B, que es de color azul. En la medida que va circulando, en la segunda forma, en la medida que va circulando, en el cuadro 2 vemos que la muestra comienza a separar. Una A está formada por A y B. Una está formada al comienzo, la A se comienza a separar porque tiene mayor afinidad por la fase estacionaria. La B tiene mayor afinidad por la fase móvil y se va separando. Y en el medio todavía tenemos A y B. Pero en medida que pasa el tiempo, esta muestra se separan completamente
y viajan a una cierta velocidad, una respecto de la otra ya. Entonces llegan a un identificador, este le pasa la muestra, pasa la información a un registrador y ese comienza a registrar la presencia del compuesto. Desde el momento que entra, entonces llega, aparece y comienza a llegar hasta que llega a su pico máximo y después vuelve hasta que se vuelve a consumir y aparece el primero, ¿no? Después aparece el segundo, el primero que en este caso es el B, después llega un espacio, hay un espacio que no hay nada, entonces comienza a aparecer una línea recta. Al comienzo no hay nada, viene y comienza a separar. En el último de los casos, el compuesto llega, el A, dependiendo si uno tiene mayor presencia que el otro, entonces, dependiendo de ello, vamos a tener también un cromatograma proporcional a la concentración del elemento o del componente que hay en la muestra. Entonces pasa al detector, el detector pasa una información al registrador y este comienza a emitir un cromatograma. Entonces, ¿cómo es que sabemos nosotros los cromatogramas? Entonces, conociendo las muestras puras, nosotros podemos hacer nuestro propio cromatograma, cargamos con tiempo y concentración y pico, entonces cuando nos viene una muestra, porque vamos a analizar generalmente las mismas muestras, entonces tenemos que saber qué tipo de muestra es y comparamos. Y cuando veamos los picos vamos a decir, ah, este es un compuesto A, el otro es el compuesto B. Por comparación. Bueno, hablamos de la cromatografía en términos generales, la cromatografía líquida. Ahora veamos de la cromatografía gaseosa. Entonces, en la cromatografía líquida, la fase móvil sí o sí es un líquido. En la cromatografía gaseosa también se puede clasificar en cuanto al método de análisis en cromatografía de gases, ¿no es cierto? Entonces, en la fase móvil, como es gaseosa, puede ser helio, nitrógeno o hidrógeno. Y la fase estacionaria puede ser un líquido no volátil o un sólido. En la cromatografía líquida era sólido sí o sí, no había líquido. Pero en la gaseosa sí puede haber un líquido como estacionaria. Ya le dije que el líquido se va a adherir sobre la superficie de un relleno y se queda ahí y va a pasar ya a la cromatografía. Como es gas, de alguna forma va a ser retenida por la fase estacionaria. El analito siempre tiene que ser un gas o un líquido volátil. Líquido volátil. La cromatografía de gases es un método físico de separación en el cual los componentes se separan. Al separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales constituye la fase estacionaria de gran área superficial y la otra un gas, fase móvil, que pasa a través o a lo largo de la fase estacionaria. Si estamos hablando, hace rato yo le dije, fíjense el tamaño del diámetro de la columna, estamos hablando entre 3 y 10 micras. Entonces estamos diciendo que, y después acá nos dice que tiene que ser la fase estacionaria, tiene que ser de gran tamaño o de gran área superficial. Entonces, la única forma de que tengamos un área superficial grande es que sea larga, digamos, sea larguísima. Entonces, ¿cuáles son los componentes del cromatógrafo de gases? Un suministro y una entrada de gas de acarreo. Un suministro de gas y una entrada de gas de acarreo. Ya como dijimos, puede ser un componente. Dijimos que puede ser helio, hidrógeno o nitrógeno. Ese es la fase móvil que va a acarrear la muestra. Un puerto de inyección, obviamente tenemos que necesitar una goma o algo donde podamos meter una jeringa y meter la muestra.
Una columna normalmente localizada en el interior de una cámara termostatizada, un horno. Estamos hablando de la columna, estamos hablando entonces de la fase estacionaria. Un detector, obviamente que vimos que tiene que haber un detector. Cuando separemos el detecte que viene alguien que va a pasar por ahí y que le va a detectar y va a dar una información a un sistema computarizado para que éste lo registre y finalmente lo imprima, ¿no? Y nos dé el cromatograma. Entonces necesitamos un gas de acarreo, un puerto de inyección, una columna normalmente localizada en el interior, dijimos, de una cámara que esté en estar caliente, un detector y un sistema computarizado para analizar, registrar e imprimir el cromatograma. Bueno, aquí tenemos una esquemita ya de un cromatógrafo de gases. No hemos visto el de líquido, pero el de gases tenemos, como dijimos, un suministro de entrada de gas de acarreo. Aquí está, este es el gas de acarreo. Y que tiene una presión, una válvula que tiene una cierta presión, pero esta válvula de acá es la que regula la que va a entrar acá, ¿no? Entonces a veces podemos abrir esto todo y esta es la que regula el ingreso, la velocidad de ingreso del gas de acarreo. Un puerto de inyección, aquí está justamente el puerto de inyección, por ahí vamos a meter la muestra. Después viene una columna capilar, normalmente dice localizada en el interior de una cámara termostatizada. Aquí está la cámara caliente, un chamber termostatizado. Después tiene un detector a la salida ya de la cámara y pasa a un sistema computarizado o un registrador para que no emita un cromatograma. Inyección de la muestra. Bueno, como dijimos, fíjense, aquí entramos, por aquí ingresa la muestra. Normalmente está pasando la fase móvil por acá y sale. Obviamente aquí no va a salir nada. En el momento que entremos, la muestra comienza a tener alguna afinidad con la columna y comienza a separarse y aquí da información. Entonces, dice, la muestra líquida se inyecta mediante una jeringa a través de un disco de goma en un inyector caliente. El gas portador arrastra la muestra vaporizada del inyector a la columna. Los productos de decomposición y los componentes no volátiles de la muestra se acumulan dentro del tubo de vidrio, ¿cierto? Aquí, en este tubo de vidrio. Se requieren distintos tipos de inyección para diferentes tipos de muestras. Bueno, después vamos a ver un poquito, vamos a leer sobre los tipos de inyector. Entonces, cómo se produce la inyección de la muestra. Inyectamos la muestra, tenemos todos los componentes de la muestra. En este caso tenemos cilindro, cubo, un tetraedro. Entonces la muestra comienza a moverse en la fase estacionaria y a ser atraída de acuerdo a las características por la columna, y va haciendo que esta a ser atraída y va a ser retenida. Entonces otras que no van a pasar más rápidamente. Las muy solubles tienden a absorberse a la fase estacionaria, ¿no? Entonces las más solubles se van a retener y las poco solubles tienden a ser eluidas por la fase móvil. O sea, que tienden a ser arrastradas por la fase móvil. Bueno, la inyección con división se utiliza cuando los analitos constituyen el mayor al 0,1% de la muestra en la columna cromatográfica, ¿no? El 0,1% de la muestra de la columna. Se introduce entre 0,2 y 2% de la muestra en la columna. La temperatura en el inyector se mantiene alta para facilitar una evaporación rápida. De vapor, columna de gas, por eso es. El flujo del gas portador arrastra la muestra a la cámara de mezcla, donde se realiza una completa evaporación y homogeneización. Entonces, lo único que hace la fase móvil es llevarse la muestra tiene que entrar caliente
y alta temperatura, no reacciona con la fase móvil y al entrar allá comienza a trabajar ya la columna, que es la que separa a la muestra o el analito. Por eso, ¿cómo pueden ser los puertos de inyección? Inyección directa vaporizante. El puerto de inyección vaporizante transforma de manera instantánea la muestra líquida inyectada en vapor antes de que ésta sea introducida en la columna. Esto se consigue seleccionando una temperatura del inyector superior a la del punto de ebullición del compuesto menos volátil de la muestra, a menudo alrededor de 150 grados Celsius. El puerto de inyección con división se utiliza cuando los analitos que interesan constituyen el 1% de la muestra en la columna cromatográfica. La temperatura del inyector se mantiene alta para facilitar una vaporización rápida. El flujo del gas portador arrastra la muestra a la cámara de mezcla, donde se realiza una completa evaporación y homogeneización. Al pasar por el capilar, se produce la división y solo pasa a la columna el 1% de la mezcla, el resto se ventea, o sea, se bota. Bueno, como ustedes pueden ver, está el inyector. Este es el problema, este es el diseño de un inyector. Se mete la muestra, pasa a la columna, se separa, hay una purga y solo un poquito entra acá, el 1%. Inyección sin división es apropiada para analizar trazas de analitos que constituyen menos del 0.01% de una muestra de alto punto de ebullición en disolvente de bajo punto de ebullición. Se inyecta dentro de la guía en un volumen de 2, fíjense, el volumen de la muestra, 2 microlitros de disolución diluido en disolvente de bajo punto de ebullición. 2 microlitros. La temperatura del inyector en la inyección debe ser menor a 220 grados centígrados. ¿Cuántos microlitros tiene un ml? ¿Cuántos microlitros tiene un ml? Pregunto. Un ml, porque no me quiere responder, tiene 1000 microlitros. Estamos de un ml. 0,1 ml tiene 100 microlitros. Un ml. Estamos hablando de 2 microlitros. Estamos hablando de 0,002 microlitros, ml. Inyección en la columna se usa con muestras que se descomponen por encima de su punto de ebullición. La disolución se inyecta directamente a la columna sin pasar por un inyector caliente. La temperatura inicial de la columna es suficientemente baja para que condensen los solutos en una banda estrecha. Para una mejor inyección, en columna se usan jeringas de 0,25 a 0,32 milímetros de diámetro. Ahora hablemos del gas portador. El gas portador cumple básicamente dos propósitos: transportar los componentes de la muestra, crear una matriz adecuada para el detector. Quiere decir que va a llevar a la muestra y la va a llevar adecuadamente, digamos, de acuerdo al flujo del gas portador y de la mezcla. Entonces se va a homogeneizar y va a llegar de tal forma que sea una lectura homogénea. El gas portador debe reunir ciertas condiciones, debe ser inerte para evitar interacciones, tanto con la muestra como con la fase estacionaria. Debe ser capaz de minimizar la difusión gaseosa, fácilmente disponible y puro. Debe ser económico, adecuado al detector. ¿Cuáles son? Nitrógeno, helio, hidrógeno.
La columna, ahora hablemos de la columna. El material de recipiente del acero tiene que ser acero inoxidable, vidrio, aluminio, cobre y teflón. El soporte sólido son esferas de polímero, esferas de vidrio, tierras diatomeas, casi nada. La fase estacionaria, estamos hablando de la fase de las columnas, estamos hablando de la fase estacionaria. Tiene que ser una columna ya de acero, dijimos, y por dentro debe tener esas esferitas que dijimos de polímero, de vidrio o tierra. La fase estacionaria puede ser líquido polares, puede ser líquido no polares, líquidos semipolares. La fase estacionaria puede también ser sólida, como son el sílica gel alúmina. Entonces tenemos la columna de acero y por dentro lleva un soporte. En el caso de la columna líquida, un soporte, y de la fase estacionaria líquida, luego le echamos el líquido y este queda impregnado a la columna por la fase y en la parte interna. En el sólido, la columna ya viene establecida. Tipo de columna. Vamos a ver, columna, longitud en metro y diámetro interno en milímetros. La columna es empacada, tiene una longitud de 0,5 a 10 metros y un diámetro interno entre 2 y 4 milímetros. Las megaboard tienen una longitud de 5 a 100 metros y el diámetro interno entre 0,25 y 0,75 milímetros. Las capilares, fíjense, las capilares pueden ser de una longitud de 15 a 160 metros. Y los diámetros internos pueden ser de 0,25, 0,32 y 0,53 milímetros. Este es un poquito más de medio milímetro, es un cuarto de milímetro. Detectores, un detector nos indica qué sale de la columna. Entonces, y los detectores más comunes utilizados que se utilizan. Entonces, un detector nos indica qué sale de la columna. Pueden ser de conductividad térmica, de flama ionizada, captura de electrones, detectores de nitrógeno y fósforo, fotométrico de flama. Los detectores más comunes son conductividad electrónica, fotoionizante, infrarrojo, selectivo de masa, etc. El detector de conductividad térmica, vamos a ver un poquito una idea de cada uno de ellos. Responde a todos los analitos, pero la conductividad térmica no es suficientemente sensible para detectar cantidades pequeñas, cuando se trabaja con columnas tubulares abiertas con diámetros inferiores a 0,53 milímetros. La conductividad térmica mide la capacidad de la sustancia para transmitir calor de una región caliente a una fría. Se utiliza hidrógeno o helio como gas portador para dar el menor límite de detección. La sensibilidad aumenta cuando aumenta la corriente en el filamento. El detector de ionizante de llama, lo que sale de la columna se quema en una mezcla de hidrógeno y aire. Los cationes que se producen en la llama conducen la corriente eléctrica desde la punta del quemador que actúa de ánodo y un colector catódico. Esta corriente eléctrica es la señal que da el detector. Es sensible a otros gases. Son hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno, monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono, o sea que no es universal. Detector de flama ionizada, los componentes de la muestra que salen de la columna se queman en una mezcla de hidrógeno y aire. Los cationes que se producen en la llama conducen la corriente eléctrica desde la punta del quemador que actúa de ánodo y un colector catódico. Esta corriente eléctrica es la señal que capta el detector. Detector de captura electrónica es sensible en particular a las moléculas que contienen halógenos, carbonilos conjugados, nitrilos, nitrocompuestos y compuestos organometálicos. Es sensible a los hidrocarburos, alcoholes y cetonas. El gas portador tiene que ser
un 5% de metano. Los componentes de la muestra que salen de la columna se queman en una mezcla de hidrógeno y aire. Los cationes que se producen en la cámara conducen la corriente eléctrica desde la punta del quemador, que actúa de ánodo, y un colector catódico. Esta corriente eléctrica es la señal que capta el detector. Y eso es todo lo que tenía preparado por hoy día. Suerte que mis albañiles no comenzaron a hacer bulla. Estoy contento, por eso que me apuré un poquito. El lunes voy a... Esto está en la plataforma. De todas maneras, si quieren, se los vuelvo a subir al grupo de WhatsApp. ¿Quieren que se lo suba o hoy lo dejamos? Por si acaso, si no se va a lo hija. No pasa, no hay problema, no tengo ningún problema. Entonces voy a ver los trabajitos que me mandaron, los voy a analizar, ahorita mismo los voy a bajar, los voy a analizar y en función a lo que me hayan hecho voy a hacer una pequeña presentación del muestreo. Primeramente voy a hablar del muestreo de agua, que es lo más común, y suelo. No lo voy a hacer muy largo, que nos dure una clase, una media clase, vamos a ver, para que tengamos idea de lo que es el muestreo. ¿Ok? ¿Ustedes vieron con la ingeniera Nancy muestreo? No, No, directamente se puso a hacer la experiencia de determinación de todos los parámetros. No, está bien. Ya, no hay ningún problema. Estas materias son complementarias. Generalmente, yo le pedí a la ingeniera que me lo dejara para que yo lo dé. Porque eso en una clase normal, compañero, yo no necesito ninguna diapositiva, entonces yo agarro mi pizarra y les comienzo a explicar. Ahorita no tengo la tabla para poder explicarles, pero les voy a preparar una diapositiva bonita para que les quede también a ustedes, para que tengan. No se preocupen, se los voy a hacer. Ok, compañeros, aprovechen del frío, échense a dormir ahora, tómense un café y continúen durmiendo hasta las 11, hasta que se abra el almuerzo. A cuidarse, no se vayan a resfriar. ¿Ya? Un placer estar con ustedes, como dice aquí en mi presentación final, y esta experiencia y compartir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos para eso. Chao, compañeros. Feliz fin de semana. Una cosita. Cuídense. ¿Hay alguna pregunta? Sí, bueno, llegó la información, yo las voy a analizar. Ahorita mismo voy a conectarme con mi máquina, mi teléfono, y voy a bajar toda la información. Chao, compañeros. Pasen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya, no se preocupen que el listado ya yo lo veo.